Ya que para comprender bien esta historia hay que irnos a los tiempos cuando Salomón ya estaba para morir, ya que cuando Salomón estaba para morir, el reino se dividió a raíz que Roboam, que era el hijo de Salomón, en vez de ser compasivo con el pueblo, él pidió consejo a los jóvenes y los jóvenes le dijeron que sufriera o subiera más los impuestos que los que había subido Salomón su padre. Y a raíz de esto hubo resentimiento en el pueblo, de modo que se dividió el reino. Entonces, por eso nosotros cuando leemos la historia de los reyes y la historia de las crónicas, encontramos que hay un paralelo. ¿Por qué? Porque estaba el reino del sur, que era en Jerusalén, y el reino del norte, que estaba en Betel. Entonces allá en Betel estaba Jeroboam y en Judá estaba Roboam. De allí que el profeta de Dios fue el reino del sur al reino del norte, y había una distancia de 159 kilómetros. Imagínense, en esa época, según lo que uno se puede dar cuenta, él hizo ese viaje, este joven hizo ese viaje en un asno, ya que dice el relato que el profeta anciano le ensilló el asno, y vemos que cuando el león se topa, la palabra toparse es darse de frente, chocarse. Entonces se dio de frente con un león y el león lo quebrantó y le dio muerte. Y luego se dice que el asno estaba allí, el león no le hizo nada a el asno. Entonces nos podemos nosotros dar cuenta que él había hecho semejante viaje de 159 kilómetros en un asno. Me dice cuántos días se echaría. Y él llevaba un mensaje, llevaba una comisión que él había recibido directamente de Dios. Y el mensaje que él llevaba era para Jeroboam, ya que Jeroboam, él había fabricado un altar allá en Betel, y él tenía todos los poderes, era el rey y también gobernaba la parte religiosa. Él mismo ofrecía sacrificios, él mismo elegía a los sacerdotes. Entonces el hombre estaba reinando en los dos poderes, en el poder civil y también en el poder religioso. Y a raíz de esto, Dios mandó a este joven que le llevara ese mensaje. Ahí que el joven llegó, cosa que no era fácil, porque el rey, imagínense semejante poder, era el que mandaba. Yo me imagino que en una distracción aquel joven dio el mensaje. Él no pidió permiso para dar ese mensaje, sino que de un momento él comenzó a decir que en ese altar que quemarían huesos de hombre, de sacerdote, que Dios levantaría a un hombre que haría todo eso. Y luego él dio una señal. Entonces él dijo, bueno, para que ustedes sepan que esto es palabra de Dios, este altar se va a quebrar, ya que era un altar de piedra, y así fue. El altar se desmoronó, y eso fue en un instante. O sea, eso fue
una sorpresa para el rey y para los soldados del rey. No hubo tiempo de detenerlo ni nada, porque fíjese que quien dio la orden fue el rey. El rey dijo: agárrenlo, ya que la palabra prenderlo significa agárrenlo, deténganlo. Y resulta que cuando el rey estiró la mano, inmediatamente le quedó tiesa, y para completar se le secó. Entonces el rey quedó totalmente quebrantado, que no sabía qué hacer, estaba asustado, y le dijo a aquel joven: por favor, pídele a Jehová que me sane, pídele, ora por mí. Y así fue que aquel joven profeta oró por el rey, y luego Dios escuchó la oración de este joven y nuevamente se le restauró su brazo. Demos gloria a Dios. Bueno, entonces de aquí en adelante vemos que el rey se dio cuenta que verdaderamente ese joven era un hombre de Dios, y luego le dice: bueno, yo te voy a dar un presente. Imagínese un presente de rey. Debió de haber sido muy bueno, debió de haber sido una tentación muy grande, pero aquel joven dijo: no, ni que me dieras la mitad de tu casa, yo recibiría. ¿Y cuál es la razón por la cual no lo recibiría? Entonces él dijo: lo que pasa es que cuando yo salí de allá de Judá, por mandato de Dios, a mí Dios me dijo 3 cosas puntuales. 1, que no comiera pan. 2, que no tomara agua. Y 3, que no regresara por el mismo camino. Esa era la prueba de fuego para este joven. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bueno, Romanos 15:4 dice: las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, esta historia debe de tener mucho que enseñarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos a nosotros. Entonces, nos podemos dar cuenta que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado cosas puntuales, nos ha enseñado cosas puntuales que nosotros las sabemos. En otras palabras, conocemos la voluntad de Dios. Este joven había conocido a Dios. Posiblemente era un profeta destacado en su escuela de profeta allá en Judá, y a raíz de eso él fue comisionado para venir al altar de Betel. Entonces yo ahora me pregunto, caminar, ¿cuántos kilómetros dije yo? 159 kilómetros. Yo estuve mirando por ahí en Google y dice que esa distancia la corre un automóvil en 2 horas y 19 minutos. Imagínense lo que recorre un carro en 2 horas y 19 minutos. Pienso que se mete como a Sincelejo. Entonces, imagínense semejante distancia para no hacer las cosas como Dios se las dijo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, nosotros hemos caminado durante muchos años, algunos muchos años, otros regulares, otros pocos años, pero a Dios, Dios nos ha enseñado a nosotros cosas que son puntuales y que Dios espera que no los defraudemos. Porque, hermano, oposición vamos a tener, propuestas para que no le obedezcamos a Dios,
las tenemos a diario. Eso es constantemente. Aún hasta nuestra mente muchas veces se opone a obedecer a Dios, pero nosotros tenemos que saber que Dios se merece un esfuerzo tan grande como lo es la obediencia. Dios se lo merece, bendito el nombre del Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Usted ve que Adán y Eva, si ellos se hubieran mantenido allí, porque Dios dijo y Dios nos ha dicho, fíjese que el Señor, cuando Él fue tentado, Él no se inventó nada. ¿Qué decía Él? Escrito está. Entonces, ¿qué debemos de decir nosotros cuando vengan esas propuestas para que desobedezcamos? Escrito está que a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. De allí que tanto esfuerzo. Y imagínense, presente de rey. Una tentación grande porque el rey le dijo, vamos para la casa, allá vas a comer y yo te voy a regalar un presente, porque imagínense, después del rey verse ese brazo sequecito y nuevamente por la oración de este joven se le volvió a restaurar, yo me imagino que el rey tenía que tener mucho agradecimiento, pero en ese momento este joven no cambiaba el mandamiento de Dios por nada. Él se mantenía allí. Dios dijo, Dios me dijo, y yo no le voy a desobedecer a Dios. Pero resulta que cuando se lo alcanza un profeta anciano que algunos piensan, algunos estudiosos de la Biblia dicen que no era profeta, que era un falso profeta, en fin. Pero este anciano profeta era lo que este joven debía de sortear. ¿Por qué? Porque Dios al que le habla primero es al interesado. Porque hermano, nosotros tenemos que pedirle sabiduría a Dios. La Biblia dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Porque realmente nosotros nos podemos dar cuenta que en este momento ese joven estaba pero bien distraído, ya que aquel anciano le hace la misma propuesta que le hizo el rey. Le dijo, vámonos para la casa para que comas, para que estés allá un rato y luego te regresas nuevamente. Y él le dijo, no lo puedo hacer. Y le contó nuevamente las razones, pero esa era la prueba de fuego para este joven. Ahí era donde se iba a ver si verdaderamente estaba dispuesto a obedecer o a no obedecer. Porque la Biblia dice claramente que aquel anciano, mintiéndole, porque lo leímos, dice mintiéndole, ¿qué le dijo? Yo soy profeta juntamente contigo. Y se me apareció un ángel, y el ángel me dijo que te hiciera volver a casa. De allí que, créeme. Entonces, esa era la forma correcta de un hombre de Dios actuar.
No, hermano, esa no es la forma correcta ni de un hombre de Dios o una mujer de Dios actuar. Porque ¿qué tenía que hacer él? Él lo que tenía que hacer era, bueno, si Dios se lo dijo a usted, a mí también debió de habérmelo dicho. Pero él a mí no me ha dicho nada. De modo que usted puede ser muy anciano, pero yo sigo mi camino. Pero resulta que se dejó ganar de cuento, porque si uno conoce bien esta historia, parece que fuera una injusticia, pero no es una injusticia. Es que nosotros, nuestra obediencia tiene que ser puesta a prueba. O sea, porque si no tenemos dificultades en esta parte de la obediencia, ¿cómo vamos a saber si somos obedientes o no somos obedientes? Porque el Señor nos ha dicho en su palabra, por ejemplo, el apóstol Pablo a los Gálatas les dice, hablando del evangelio diferente, les dice que si fueren apóstoles, que si fuere un ángel del cielo y aún hasta por cartas, y si predica otro evangelio diferente, no le crean, es anatema. Entonces, quien debió de escuchar ese ángel no fue el anciano, fue el interesado. Y el ángel no fue donde el interesado, sino que era la prueba de fuego del joven. Entonces la Biblia dice claramente que el joven sencillamente se regresó por el mismo camino que le habían prohibido que caminara, comió donde el anciano, tomó agua y ya después, entonces, oye palabra de Dios. Por cuanto fuiste desobediente a la palabra que se te encargó. ¿Cuánto damos gloria a Dios, mis hermanos? Entonces, esta es la gran verdad. Él cumplió su misión de llegar al altar. Caminó 159 kilómetros para llegar a Betel. Y Dios respaldó al profeta. No le sucedió absolutamente nada. Salió ileso. Pero tenía que haber una prueba de fuego. Y es la obediencia. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces quiero reiterar nuevamente el caso de Adán y Eva. Y es que si ellos se hubiesen mantenido allí, no fue que Dios dijo. Porque hermano, la palabra de Dios es firme. La palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, Dios no se contradice. Dios no es como los carros que tienen reversa, que dice una cosa hoy y luego dice otra cosa mañana. No, su palabra es eterna. Lo que Él dijo, eso se mantiene. Y lo que Él nos ha dicho a nosotros, nuestro deber es obedecer. Porque si este joven, como yo les digo, él no hizo ninguna resistencia a la mentira de este anciano. No hizo ninguna resistencia. Porque hermano, nosotros tenemos que hacerle resistencia a las propuestas que nos quieren hacer volver en contra de Dios. Porque
no es posible que vayamos como corderitos al matadero. O sea, puedo poner un ejemplo, no sé, pero digamos que viene un hermano por ahí, porque eso ha sucedido. Antes eso sí acontecía, que se aparecían personas por allí diciendo que conocían al hermano Álvaro Torres, al hermano Eliseo Duarte. Entonces uno ni llamaba al pastor de donde él decía que venía, y luego uno lo recibía con los brazos abiertos y resulta que no era ningún creyente. En cambio viene alguien que dice claramente que es inconverso y nosotros enseguida estamos a la defensiva. Pero como el otro dice que es cristiano, entonces eso fue lo que le sucedió a este joven. Porque el anciano le dijo, pero si yo soy compañero tuyo, somos compañeros. Y sencillamente a mi Dios me dijo. Entonces, si le dijo a usted, más interesado que usted soy yo. Porque yo caminé 159 kilómetros para llegar aquí, para desobedecer a Dios. No, Señor, yo sigo mi camino. Entonces, hermano, estamos en el deber de seguir nuestro camino en obediencia. Bendito el nombre del Señor. Las propuestas de desobedecer a Dios están a la vuelta de la esquina. Y esto es todos los días. No es una vez al año. Esto es constantemente. Pero nosotros estamos definidos. Y es que Dios nos ha hablado. Hemos vivido experiencias con Dios. Hemos disfrutado la presencia de Dios. Dios no nos ha defraudado. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a defraudar a Dios? Bendito el nombre del Señor. No podemos defraudar a Dios porque Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Él no espera que nosotros lo defraudemos, sino que nos mantengamos siempre firmes en obediencia, ya que quien tenía un futuro prometedor, más que Saúl, eran pocos los reyes, ya que él fue el primer rey de Israel. Entonces, el Todopoderoso le dio una orden a través del profeta Samuel. Y él sencillamente lo que tenía que hacer era cumplir, porque la Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son difíciles, porque el Señor no nos pone carga que uno no pueda sobrellevar. Este joven podía sobrellevar esa carga, ya que cuando saliera de esa zona, de allí de Betel, ya cogiendo por otro camino, porque la orden que se le dio a él fue que allí en ese lugar, ya que a qué se debió la orden de no comer y de no tomar, es porque nuestro organismo, por ejemplo, si nos hace falta líquido, se descompensa y pide
el líquido para nuevamente compensarse. Y luego cuando uno tiene hambre, el organismo está pidiendo alimento para recuperar las fuerzas. Pero no era que él tenía que regresar a comer otra vez allá a Judá. Él donde no tenía que comer era allí en ese entorno de el altar de Betel. Y luego al coger por otro camino, cuando se alejara, él podía llegar por ahí a algún lugar. Y luego entonces sí podía comer, tomar, porque sencillamente era una prueba de obediencia. Era una prueba de obediencia. Y la Biblia dice que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, tiene que ser probada. Y nosotros tenemos que sacrificarnos por Dios, porque Él se sacrificó mucho más por nosotros. Hasta tal punto, fíjese que cuando los discípulos lo convidaban a Él a comer, ¿qué decía Él? Tengo una comida mejor. Y es hacer la voluntad del que me envió. Entonces, vemos que Él nos enseñó la obediencia. ¿Con qué fin? Para que nosotros en la obediencia tengamos experiencia. Porque después que hayamos pasado esa prueba, esa tentación que dice Santiago, que recibiremos la corona de gloria. Entonces imagínense, este joven regresar a Judá nuevamente, victorioso, porque hizo la obra de Dios. Pero no pudo regresar porque un león lo enfrentó, lo quebrantó y le quitó la vida. Y él quedó en un territorio donde no debió de haber quedado, ya que el profeta, reconociendo que era hombre de Dios, después que lo enterraron, le dijo a sus hijos: cuando yo muera, me entierran al lado de él, porque todo lo que él dijo, la palabra de Jehová, se cumplirá al pie de la letra. ¿Por qué, mi hermano? Porque Dios es fiel. Aunque nosotros fuésemos infieles, Dios permanece fiel. Pero Él espera que nosotros seamos imitadores de Él en todo. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Bendito el nombre del Señor. Yo les pido, hermanos, el favor que se pongan en pie. Vamos a orar.